Got it. Listo. Buenas noches, mis queridas mujeres Jovel. Ya después de unas cortas vacaciones, porque es que nos tocaron dos festivos y creo que fue por eso, ¿no? Dos festivos y no habíamos tenido el tiempo de reunirnos, pero bueno. Favor, Aquí- sí. sí. Y Chabot también, entonces por eso no nos habíamos reunido, pero aquí estamos de vueltas en este espacio, alguien me mintió, en este espacio de Mujeres Jovel. Hoy tenemos a una invitada muy especial, Sarita Lozada. Igual ahorita, Sarita, cuando te dé la palabra, haces una breve introducción, porque pues siempre hay mujeres nuevas que se conectan. Agradezco a todas las que encienden cámaras, es chévere verles los rostros. La que quiera encender cámara y sea valiente, pues bienvenida. Y damos inicio a este espacio de Mujeres Jovel y sigue Sarita, quedamos en tus manos. Listo, Vivi, gracias. Gracias, Alejita, también. Gracias a todas. Buenas noches para todas. Qué rico nuevamente tener este espacio. Hace algún tiempo ya lo había compartido y habíamos conversado un ratico. Vamos a ponernos en manos del Eterno y a pedirle que sea Él quien nos dirija. Abba, Padre precioso, te bendecimos, Señor, bendecimos tu presencia en medio de nosotras, en medio de este puñado de mujeres que siempre estamos dispuestas a aprender, a oír, a recibir para nuestro corazón cada palabra que llega. Seguramente toda palabra que es y proviene de ti. Gracias, Señor, te bendecimos y te alabamos. Gracias por permitirme hoy ser un instrumento tuyo, Padre precioso. Y te pido que seas tú quien dirija mis palabras, quien dirija cada cosa que he preparado para esta tarde, para esta noche. Con todo el cariño, con todo el amor, primero para ti y segundo para todo este grupo de mujeres hermosas. Gracias, Señor, te bendecimos y te alabamos en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías y amado. Amén y amén. Bueno, pues hoy estoy desde Valledupar, a veces estoy en Bogotá, a veces estoy en Riohacha, hoy en Valledupar, que son las ciudades en las que nos movemos con mi esposo por diferentes razones, por trabajo, por tratar de organizar también un grupo acá en Valledupar. Estamos trabajando en eso y bueno, todo en manos del Eterno y que Él nos dirija y nos diga cómo debemos andar. Y por raticos también en Bogotá. Entonces, bueno, este tema de hoy realmente es un tema que ya hemos visto en algunas otras charlas anteriores, que algunas ya lo hemos tratado, lo hemos hablado, lo hemos compartido. Eh, pero yo he querido adicionarle algo. Se llama, y lo llamé mi cambio personal. Yo he querido adicionarle algo que en las lecturas que he hecho y en los estudios que he hecho, me ha parecido de verdad muy, muy especial. Entonces, vamos a que Alejita nos comparta las diapositivas y ahí vamos mirando y vamos compartiendo y bienvenido sea el espacio para todas y que podamos tener un espacio de crecimiento y de regocijo delante del Eterno. Entonces, Alejita, si nos compartes la presentación y vamos mirando. Yo voy a poner aquí esto pequeñito. Eso, ahí. Mi cambio personal, entonces. Seguimos. Vamos a arrancar con Salmo 139, 13, 16. Este salmo dice, tú creaste mis entrañas. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo, Señor, porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Miremos qué nos dice este salmo, qué cosa tan maravillosa de verdad hay aquí. Empecemos por la primera frase. Tú creaste mis entrañas. Tú me formaste en el vientre de mi madre. A veces lo pasamos por encima, a veces lo leemos de pronto muy rápido, a veces no lo profundizamos,
Pero ¿qué es? ¿Qué significa esto? ¿Cómo es que el Eterno me forma en el vientre de otra mujer? ¿Cómo es que el Eterno forma mis entrañas? ¿Cómo es que el Eterno dice acá que mis huesos y todo lo mío no fue desconocido para él? Él entonces estaba tan involucrado con mi formación que estuvo atento a cada detalle de la vida de cada una de nosotras. Estuvo atento a la formación de cada uno de nuestros sentidos, órganos, pensamiento, sentimiento, todo, absolutamente todo. Nos creó de la manera más maravillosa y perfecta. Nos creó, nos formó, nos hizo en este vientre. Aquí vemos a esta mujer embarazada en ese vientre de una manera, como dice aquí, y te alabo porque soy entonces una creación admirable, admirable y tus obras son maravillosas. Pasamos, Alejita. Y veamos entonces de dónde venimos. ¿Qué somos entonces? ¿Cómo nos formó el Eterno? Dice que entonces somos será. En la escritura dice será. ¿Y qué es será? Será traduce semilla, inicio. Dice en el Strong, dice lo sembrado. Somos entonces eso. Somos una semillita, somos un inicio, somos eso sembrado. Al traducirlo al griego, nos da un significado de esperma y al latín nos lo traduce como semen. Somos entonces, venimos del esperma. Somos esa semilla que inicia vida a través o por un esperma, por un semen. Pero somos también selen. ¿Y qué es selen? ¿Qué significa selen? Dicen el Strong que significa y nos traduce como imagen. Entonces somos una semilla y una imagen. Pero Selem está relacionada por tener la misma gematría del 160 con Etz, que es árbol. Y vamos ahí de pronto mirando todo esto, cómo se va uniendo y cómo el Eterno entonces nos hace, cómo nos forma, cómo nos hace en el vientre de nuestra madre. Selen entonces, imagen, unida y con una relación perfecta a la palabra ex, que significa árbol, se unen porque tienen la misma gematría que es 160. Pero al mismo tiempo, Selen deriva de la raíz sel, que significa sombra, y que al latín nos lo traduce como imitar. ¿Alguien encuentra cómo se une entonces todo esto para devolvernos al Salmo 139 y entender cómo nos creó el Eterno? ¿Alguien quisiera decir algo de cómo encuentra una relación en esto? Por eso es que dice que también somos imagen y semejanza de Él, porque somos Sí, esa sombra del Cel, somos también esa sombra de lo que es divino. amén. Así es. ¿Algo más? ¿Alguien más de pronto tiene alguna otra, puede sacar algún otro concepto con relación a estas palabras que tenemos aquí? Y yo, por ejemplo, imitar, yo lo entendería como Él nos creó, ¿cierto? Para nosotros tener la imagen de Él, bajo la sombra de Él y imitarlo a Él en como en
lo que es nuestra vida. Eh, pues más o menos creo que lo entiendo así como Sí. todo, como nos creó con un propósito y no creo que haya, pues en mi experiencia con mi Señor, es como, lo único que tiene sentido es imitarlo, buscarlo, eh, Ujú. depender de Él, entonces todo eso es como todos, pues de aquí se ve hermoso, como esa semilla, ese sembrado, pues ese esperma, toda esa creación tan maravillosa, solo es con un fin y es imitarlo a él y vivir para él y depender Amén. de él. Pienso eso. Amén. Muy bien. Es perfecto. Es perfecto cómo tenemos la imagen de Él, cómo somos creados a su imagen con un rúa, pero miren también y vámonos un poquito a una palabra que hay ahí que es fundamental y es la palabra árbol, el etz. Y Él nos crea y pone en nosotros ese semen, ese esperma, es una semillita, pone en nosotros, pone en cada mujer que va a concebir, pone esa semilla. Pone, como dice allí, como dice en el Strong, lo sembrado, el inicio de algo. Y dice, y encontré en estudios con el rabino Moshe Armoni, que habla acerca de los orígenes del ser humano y dice cómo esa palabra ex es tan importante entender cómo el Eterno nos concibe bajo un árbol, es decir, a imagen y bajo la sombra de un árbol. ¿De cuál árbol? ¿De cuál árbol será? Del árbol genealógico. Somos la sombra, cada uno de nosotros tiene, tiene la sombra. Cuando nosotros decimos, uy, ¿qué hay ahí detrás? Está mi sombra, ¿verdad? Entonces dice que cada uno de nosotros tenemos ahí detrás esa sombra. ¿Esa sombra de qué? De un árbol. Y es la sombra de nuestro árbol genealógico. Es la imagen que tenemos de ese árbol genealógico. Fuimos puestos como una semilla con una historia, con una genealogía. Y resulta que esa historia y esa genealogía viene con muchas cosas. Viene con un cargamento de cosas y nos la ponen allí, en esa semillita. Traemos entonces los seres humanos una cantidad de cosas aquí, unas buenas, otras no tanto, pero así nos hace el Eterno, con un propósito maravilloso, que lo vamos a ver más adelante, con un propósito perfecto, de traer esa sombra de mi árbol genealógico. Y luego vemos cómo en el latín dice que es imitar. Y vamos a ver ahorita en el transcurso de la charla cómo a través de eso que nos siembran, de eso sembrado, entonces vamos a imitar cosas de ese árbol. ¿Me siguen? ¿Me están entendiendo? Yes. Vamos a imitar cosas de ese árbol que tengo aquí en mi sombra. Y Jeremías 30:17 entonces dice, porque yo haré venir sanidad para ti y te sanaré tus heridas, dijo el Señor, porque arrojada te llamaron, diciendo, esta es Sión a la que nadie busca. ¿Por qué el Eterno nos habla de heridas? ¿Por qué Adonai, nuestro Señor, nos habla de sanidades para nosotros? Alejita, pongamos el primer. Traje 3 mensajitos a través de unos videos muy corticos que los vamos a compartir en el transcurso de la conversación.
que nos ayudan un poquito más a entender todo esto. Al final, todos estamos un poco rotos. Nadie sale ileso de haber vivido. En la cultura japonesa, cuando un objeto con historia se rompe, no lo desechan. Lo reparan paciente y amorosamente. No tratan de borrar sus grietas, al contrario, las acentúan cubriéndolas con polvo de oro, convirtiéndolas en prueba de imperfección y fragilidad, pero también de resiliencia. Y quizás la vida es eso. Quizás los cambios no llegan cuando estamos preparados, sino para prepararnos. Quizás las adversidades vienen a demostrarnos de qué estamos hechos. Y sí, duelen y nos dejan marcas. Cada una de nuestras cicatrices tiene la maravillosa ambivalencia de recordarnos: aquí dolió y aquí sanó. No las ocultes, no sos un sobreviviente. Aceptalas, amalas y honralas, porque te recuerdan cada mañana que sos un superviviente. Grábate esto: en tus imperfecciones está tu belleza. Sos arte, no lo olvides. Dice algo tan lindo que dice, al final todos estamos un poco rotos. Cada uno de nosotros tiene algo que está allí roto. Seguimos con la presentación, Alejita. ¿Y por qué tenemos algo roto? ¿Y por qué el Eterno nos habla de sanarnos? Seguimos con la siguiente. ¿Por qué el Eterno nos habla de sanarnos? ¿Por qué conocer nuestra genealogía y nuestra historia para saber aquello que tenemos roto desde nuestro nacimiento? Porque hay momentos que han marcado nuestra vida. Decía el rabino Moshe Armoni que hay 5 momentos especiales de nuestra vida que tenemos la obligación de conocer. Que si no lo conocemos, es hora de conocerlo, de buscarlo y de aprenderlo. 5 momentos maravillosos. El primero, antes de mi concepción. ¿Qué pasó antes en mi madre, antes de concebirme? Fue muy bien, Adriana, proyecto objetivo, muy bien. Fue mi madre. ¿Cómo fue ese tiempo antes de mi concepción? ¿Cómo fue? ¿En qué condiciones estaba mi mamá? Es más, yo misma cuando quedé en embarazo de mi primer hija, de mi segundo hijo, ¿en qué condiciones estuve antes de concebirla? Estaba en un matrimonio feliz, en un momento de mi vida especial, en una relación completa, o estaba pasando momentos difíciles. ¿Cómo estaba? Si no lo sabemos, averigüémoslo, porque ello nos va a traer una historia maravillosa para nosotros, donde nos vamos a autoconocer para poder entender muchas reacciones de nosotras mismas que no hemos sanado y que necesitamos trabajar. Luego, el momento de la concepción. ¿Cuál es ese momento de la concepción? ¿Cómo fue ese momento de la concepción? ¿Dónde estaba? ¿Qué tenía? Dice que todas en la concepción llegan y es ese momento en que ese semen, ese llega al óvulo y se fecunda. Y dice que es un momento de explosión, es un momento maravilloso en donde se está dando vida. Por eso en el judaísmo, desde ese momento hay vida y no se permite el aborto, porque desde ese instante en la concepción, se llega a esa semilla con todas las memorias de las luchas, las estrategias y las dificultades de esa pareja que en ese momento están concibiendo. Y nos llenará, es decir, llenará la semillita
de una memoria celular en todos sus órganos. Estamos en el momento en que concebimos o en el momento en que somos concebidos, estamos llenando esa semillita de absolutamente todo lo que hay aquí, en este arbolito, en esta sombra, y lo estamos llenando ahí. Nos estamos imaginando eso, estamos imaginándonos ese momento de esa concepción, todo lo que está llegando a esa semilla, cómo la estamos sembrando, cómo estamos sembrando esa semilla. La estamos sembrando en un momento de amor. Es esa concepción un momento sagrado, santo. ¿O cómo fue esa concepción? ¿Cómo me concibió mi mamá y mi papá, por supuesto? ¿Cómo me concibieron? ¿Cómo fue ese momento para saber cómo pusieron mi semilla y entender de qué me llenaron en ese instante? Estaban en un momento de lucha, de angustia, de preocupaciones, de peleas, y fui objeto o fui producto de una reconciliación. ¿Qué pasó? Todo eso es fundamental para entenderme y conocerme a mí misma y saber si hay algo que deba sanar. Y luego de mi concepción, el 9 meses de embarazo. Y 9 meses de embarazo que son los 9 meses en que esa semillita va cogiendo forma, va creciendo, va formándose. ¿De qué la estoy llenando cada día? ¿Cómo la voy abonando cada día? ¿De peleas, de llanto, de gritos, de angustia, de preocupaciones? ¿O la estoy abonando durante 9 meses? La aboné de amor, de dedicación, de paz, de tranquilidad, de la palabra del Eterno. ¿De qué llené esos 9 meses del embarazo de mi hija, por ejemplo? ¿O de qué me llenaron a mí? ¿Cómo abonó mi mamá esa semilla durante esos 9 meses? De pronto en algún momento dijo, ah, ¿yo para qué me quedé embarazada? ¿Yo para qué me metí en esto? Y luego de 9 meses llega el nacimiento. Dice nacimiento y primera conexión. Es decir, es la primera conexión que tiene ya esa semilla germinada con el mundo. Es la primera ruptura, porque esa semillita allí estaba formándose, organizándose, eh, haciéndose fuerte, pero estaba bajo un cuidado, el cuidado del vientre. Y allí estaba el Eterno, poniéndote todo eso, poniéndonos a cada una de nosotras esa cantidad de cosas que habían aquí, en esta sombra, en este árbol, en este ser. Y viene esa primera ruptura, sale ese bebé, sale al nacimiento y hay una primera conexión con la vida, con la decisión. Dice que en el nacimiento afirmamos la decisión de estar en el mundo y es cuando entramos ya a un proceso de corrección. Ya venimos cargados, cargadas de cosas maravillosas, de cosas lindas, de cosas especiales, pero probablemente también de algo roto. Probablemente también algo por allí estaba roto en la vida de mi mamá, en la vida de mi abuela e incluso
Dicen los rabinos que hasta 10 generaciones. Y de ahí la importancia de saber cómo fueron cada uno de estos momentos, conocer nuestra genealogía y toda nuestra historia. Empiezo a caminar un sendero en un esfuerzo por crecer y es cuando empiezo entonces ya en el año posterior al nacimiento y la emancipación lactante, es decir, ya me desprenden del pecho, viene la segunda desconexión ya y me desprenden del pecho. ¿Cómo fue ese momento? Fue amoroso, fue especial y allí empiezan a, a gestarse en mí como ser humano esas heridas de las que hemos hablado en charlas pasadas, esa herida del abandono. De pronto me arrancaron por completo eso a lo que yo me sentía apegada, que era el seno de mi madre. De pronto, al contrario, fue un proceso maravilloso para mi mamá y me lo manifestó con amor, con cariño y poco a poco me fue desprendiendo, pero con ternura. ¿Cómo fue eso? A veces no entendemos por qué nos sentimos abandonados, abandonadas. ¿Por qué nos sentimos heridas o no amadas? Aquí tuvo que pasar algo para que eso se reflejara en nosotras, en el resto de nuestras vidas, en el resto de nuestras vidas. Por eso debo ser consciente que los eventos del pasado tendrán siempre una consecuencia en mi vida. Pero es mi decisión de sanarlos. Sanar lo que allí encuentre, aunque me cueste y aunque me duela. Y yo sé que no es fácil. Eh, Estaba en un curso hace algunos días y algunas personas participantes del curso decían, pero es que yo no tengo ya a quién preguntarle, no sé a quién preguntarle de mi historia. Eh, claro, difícil, difícil, pero hay que hacer el esfuerzo de buscar alguna conexión, algo que nos muestre cómo pudo ser ese momento. Un tío, una tía, un hermano, un familiar, que nos pueda hablar acerca de esos momentos especiales que tuvieron mis ancestros. La Torá nos habla todo el tiempo de las generaciones y nos da la importancia que tienen las generaciones en nuestras vidas, las pasadas y las futuras. Las pasadas porque marcaron mi vida y las futuras porque yo puedo marcar la vida de las que vienen detrás de mí. Qué importante esto. Salmo 119, 27 dice entonces, hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré, Señor, en tus maravillas. Dice, todos los eventos alrededor del nacimiento son parte de entender cómo funcionamos en este mundo, emocionalmente, afectivamente. Es increíble. Todos los eventos alrededor del nacimiento son parte fundamental para entender cómo funcionamos en este mundo. ¿Por qué a veces quiero estar alejada, sola? Pasamos, Alejita, a la siguiente. He aquí que la persona viene a corregir los eventos de los ancestros, porque en su semilla
está la imagen de los eventos vividos por sus antepasados. Observamos, vemos y actuamos conforme esa imagen grabada en nuestra semilla. Y asimismo son nuestras creencias, emociones y sensaciones. ¿Cuántas veces hemos dicho, y mal dicho, porque además debemos decirlo de una manera diferente, pero hemos caído en el error de decir, es que en mi familia todos sufrieron de cáncer, yo soy propensa al cáncer? Error, error, porque ahí es cuando tenemos que empezar a hacer ticún y a sanar y a decir, aunque en mi familia hubo enfermedades, declaro en el nombre de Yeshua que en mí no va a haber ni en mis generaciones siguientes. Eso con respecto a las enfermedades físicas. Ahora, las emocionales y afectivas, las que de verdad tengo allí grabadas en el alma, en la semilla, desde el momento de mi concepción. Y desde aún antes, porque solo el Eterno era el único que sabía y que tenía todo dispuesto para mí. ¿Vamos bien? ¿Me oyen? Sí, Listo. Seguimos. Preguntemos entonces, ¿qué quiero corregir en mi vida? ¿Qué hay en mi vida que me estanca y que me influencia en mis emociones? ¿Qué quiere de mí Dios con esto? Con lo que vivo día a día, con mi soledad, con el sentimiento que tengo de abandono, de rechazo. ¿Cuáles eran mis sueños de pequeña? ¿Los he cumplido? ¿Cuál es mi emoción negativa dominante? ¿La envidia? ¿El miedo? ¿La preocupación? ¿El enojo? ¿El odio? ¿La tristeza? ¿Qué es lo que siempre me acompaña? Siento envidia cuando, no sé, algún ejemplo que se nos ocurra, cuando lo más normal, que a alguien le va bien y de pronto a mí no tanto. Siento envidia que el otro se ha nombrado, siento envidia que el otro creció, siento envidia que mi hermana tiene esto y yo no. ¿De dónde viene esa envidia? ¿En dónde adquirí esa emoción negativa dominante en mi vida? Siento miedo de pronto en el momento en que eh, am, me dejaron de dar el seno, fue de una manera tan fuerte que desde ahí se marcó en mi vida un miedo a quedarme sola, un miedo a no enfrentar la vida, un miedo a algo. Y se me traduce en que durante muchos episodios de mi vida, probablemente los enfrento con miedo, porque desde alguno de esas 5 etapas hubo alguna manifestación que lo único que hizo fue reflejar en mí ese miedo. Déjenme buscar por acá un minuto que tenía por acá escrito una historia, no la encuentro. A ver si de pronto la tengo aquí en unas noticas. Una historia dice, conflictos no cerrados van a pasar siempre en tu vida. Y si no cerramos eso, si no cerramos ese momento, si no lo entendemos, lo conocemos y lo cerramos, siempre lo voy a sentir. Siempre voy a tener en mí entonces ese sentimiento de miedo,
de enojo. De pronto me abandonaron de pequeña y tengo conmigo siempre un sentimiento de enojo. De pronto te, te soltaron muy chiquita o muy chiquito, porque es para hombres y mujeres, pues aquí estamos especialmente para las mujeres, pero nos sucede a todos los seres humanos. Y entonces eso te hizo enojar con la vida y vives enojado toda la vida. A veces hemos conocido personas que decimos, pero esa señora o esa persona o esa mujer nunca la veo sonreír, siempre está como brava. Algo tuvo que pasar en alguno de estos 5 momentos de su vida, por lo cual hay una emoción negativa dominante en ella. Miren esto, un padre que haya recibido una herencia y que no la haya desarrollado de una manera correcta y que se fue con eso, tenía eso en su mente, en su corazón, en su alma, es algo que se repite en la vida de una persona en su vida económica. Ahora, si durante el primer año de tu vida tu padre o tu madre no te protegió, no te cuidó, no te protegió de algo, de alguna circunstancia, de algún momento especial, eso quedó como un bloqueo en tu vida. Si un padre o madre no cuidó que no le hicieran bullying, por ejemplo, a su hijo y no lo protegió, ese mismo sentimiento le seguirá y quedará marcado en su vida y así muchas veces se sentirá en la vida con bastante inseguridad. Son obstáculos inconscientes en nuestra vida que a veces no entendemos. Por eso pregunto, ¿qué hay en mi vida que me estanca y que influencia mis emociones? Alejita, ponemos el otro videito. Dios te dice hoy, necesito y prestes mucha atención a lo que voy a decirte. He escuchado tus lágrimas y con ellas cada palabra que has dicho con tu corazón quebrantado. La espera, aunque a menudo es vista como tiempo perdido, en realidad es un periodo de gran crecimiento personal y espiritual. En los momentos de aparente inactividad, te estoy ofreciendo la oportunidad de desarrollar la paciencia, conocerme más y apreciar el presente. La espera enseña que no todo llega de inmediato y es en esa pausa que aprendes a confiar en mi voluntad. Yo abriré camino donde no lo hay. Confía y espera. Sé que anhelas respuestas y soluciones inmediatas. Aprende a soltar y a descansar en mí. Hay un plan divino más allá de tu comprensión. Confía. Todo llegará en el momento perfecto. Dios te dice hoy. Y allí el mensaje más importante es, esperemos porque el Eterno está haciendo todo perfecto. Él está haciendo todo perfecto para nuestras vidas. Él no nos trajo con ese arbolito, ese árbol genealógico porque sí. Eso tiene un propósito para cada una de nosotras. Cada una de nosotras es
historia perfecta, pero tenemos que esperar, conocer, buscar esos momentos en donde fuimos concebidas para entender, sanar y crecer. Nos faltan, creo que, 2 diapositivas. ¿Qué hacer entonces? Mi cambio personal. Decidirme a mi cambio. Decidirme a autoconocerme y cambiar. A sanar internamente. No podemos pretender una sanidad física si no la tenemos desde adentro primero. ¿Cómo reconocer lo que debemos sanar y cambiar? Entonces, vamos a nombrar aquí solo algunas cosas que pueden haber, que pueden estar en nosotras y que son las que nos van a hacer recapacitar y pensar, esto todo el tiempo lo tengo y probablemente ahí tengo que sanar. Miedos excesivos. El miedo al abandono, por ejemplo, a la soledad. Hay personas que no conciben un minuto de soledad. Hay un miedo excesivo. La falta de compromiso con algo. Son aquellas personas que empiezan algo, pero no lo terminan, porque no hay compromiso. No son capaces de iniciar aquí y llegar a un punto final y decir, cerré esto, quedó cerrado, concluido. Y abren puertecitas, pero todas quedan abiertas y no hay nada cerrado. Hay una falta de compromiso para llegar y cerrar. La necesidad de controlar. La necesidad de controlar está completamente ligada a un miedo excesivo. Tengo miedo a que algo me pase, yo mejor controlo. Yo mejor lo tengo bajo mi cuidado y soy difícil que suelte algo. Celos irracionales o inseguridades. La baja autoestima. Aquella persona que hace todo y quiere hacer todo perfecto porque no concibe equivocarse en algo. No concibe que le digan, mira, allí tienes un error. Esto no es así como lo estás haciendo. No concibe, porque su autoestima es tan baja que no permite que se le corrija o que se le dé alguna sugerencia o que se le diga algo para su crecimiento. La ira, la ansiedad, la depresión, el enojo con Dios, la falta de alegría, de paz, la falta de fecundidad, las mujeres estériles. Algo tienen que sanar en su vida. Algo hay allí que no les ha permitido. La propensión a la agresión física, cuando nuestra palabra es de agresión verbal. Algo hay que sanar en nuestras vidas o emocional. Las adicciones al alcohol, a los juegos, a la pornografía, a cualquier adicción, a las drogas. Las adicciones son falencias, son vacíos. ¿Por qué? Porque algo hay que sanar. La dificultad para llevar una vida o un noviazgo casto y puro. La tendencia a la infidelidad. Si encontramos todo esto en nuestra vida o alguna de estas, allí hagamos un pare, un alto en el camino, examinémonos y miremos. Señor, ayúdame.
¿Por qué todo el tiempo estoy deprimida? ¿Por qué todo el tiempo tengo unos celos irracionales? ¿Por qué todo el tiempo es mi necesidad de controlar? ¿Por qué todo el tiempo estoy enojada contigo? Preguntemos. Dame respuesta, Señor. Háblame. Necesito de ti para entender por qué tengo esto que no me deja avanzar. Seguimos. Hay 4 aspectos importantes para contrarrestar esto que acabamos de ver. Y son, tenemos que hacer un cambio importante de una sanación en nuestra vida. Primero, con tranquilidad, es el antónimo del estrés o la tensión. Segundo, con alegría y gozo. Proverbios 15:13 nos dice, el gozo empieza en nuestro propio corazón. Pase lo que pase, sea lo que sea que estemos viviendo, que la alegría y el gozo esté en nuestra vida, en nuestro corazón. La calma, cuando hablamos de tranquilidad, la calma es la llave para entrar a los estados de conciencia más profundos. Recordemos que nos han dicho, cuando estemos furiosos, bravos, fuera de control, no tomemos decisiones. Alejémonos, apartémonos, entremos en el estado de tranquilidad, porque allí en la calma podremos entrar al estado de conciencia más profunda para que las decisiones sean las correctas. Tercero, el perdón. El perdón. No importa cómo me concibieron, no importa lo que haya sido. Perdono. Perdono a mi papá, perdono a mi mamá, perdono al entorno, perdono a mi abuelita, perdono a mi abuelito, perdono a mis ancestros. Hay un ejercicio maravilloso. Bueno, lo voy a decir ahorita al final, pero perdono. Aún, Señor, quiero perdonar aún sin saber qué pudo haber pasado. Ayúdame a perdonar y a vivir en alegría mi vida, mis tiempos, mis momentos. Y por último, Teshuvah, arrepentimiento. Arrepentimiento de lo que hago, de lo que digo. Arrepentimiento de esos sentimientos negativos que persisten en mi vida. Seguimos. No sé cómo voy de tiempo, Alejita. Vivi. ¿Cómo lo haremos? Dice, confiar en Adonai. Lo primero, después de buscar estos 4 atributos para nosotros, la tranquilidad, que es la calma, buscar la alegría y el gozo, el perdón y la teshuvá. ¿Cómo lo hacemos entonces? Confiando en Adonai. Dice Proverbios 3:5, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Pídele que te muestre qué tienes que conocer de tu concepción, de los 9 meses de embarazo que tuvo tu mamá, del tiempo en el que fuiste, de tu nacimiento, del tiempo en el que fuiste del primer año de vida. ¿Cómo fue ese primer año? ¿Fue lleno de amor, de ternura, de cariño, de preocupación de tu mamá por ti? ¿O hubo otros sentimientos y te llenaste de eso? Pero confía en el Señor con todo tu corazón. En el video lo decía, Dios te habla hoy, que esperes, porque Él tiene un propósito en tu vida. Nuestra vida no es, nos formó tan bien, se dedicó tanto a hacernos en el vientre de nuestra madre para darnos ese propósito. Y luego de confiar en Adonai, orar diariamente y con conciencia. La oración es maravillosa. La oración nos da respuestas. La oración nos pone delante del Eterno
en humildad para recibir esas respuestas que queremos y que necesitamos para sanar. Escribir, y aquí era donde dije, al final se los digo, escribir. Hagamos cartas de perdón a los seres con quien sentimos que tenemos pendientes. Y aún si no sabemos cómo fue nuestra historia, hagamos una carta y leámosla frente a un espejo diciendo, Señor, yo quiero perdonar lo que haya pasado. No lo puedo conocer, no lo sé, pero quiero perdonar. Sana mi corazón, mi alma desde adentro, desde lo profundo, para perdonar a quien deba perdonar, porque no recibí amor, compañía, afecto, fui abandonada, fui rechazada, fui herida, lo que haya sido, no importa. Quiero perdonar. Hagamos cartas de perdón profundas, con sentimiento, en nuestros momentos de oración. Y cuidemos nuestro corazón. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama cosas malas. Y seguramente muchas veces hemos sido impías con nuestra boca, pronunciando lo que no debemos y debemos reconocerlo con humildad delante del Eterno y así cuidar nuestro corazón, que es lo más maravilloso que el Eterno nos ha dado, de la forma en que nos ha creado, con ese propósito especial. ¿De qué? De corregir. De corregir para nuestras generaciones. Estamos haciendo algo maravilloso y es una corrección para nuestra generación. Me despido con el último videíto que les traje para compartirlo y que luego podamos compartir lo que ustedes quieran. Comentarios, preguntas, el último videíto, Alejito. Decisiones afectan el futuro de mi familia y mis generaciones. ¿Sabes cómo vas a tener una familia sana? Sé sano tú. ¿Sabes cómo vas a tener una familia que perdona y que sirve? Aprende a perdonar y servir tú. ¿Sabes cómo vas a tener una familia disciplinada? Sé disciplinado tú. Todo cambio en tu familia comienza con cambios personales. Josué tenía una convicción: no solo yo quiero servir a Dios, quiero que mi esposa y mis hijos y mis nietos y toda mi familia sirva al Señor. Tenemos que ser sanas primero nosotras, para que sean sanas nuestras generaciones, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos. Tenemos que hacer el trabajo nosotras para que nuestras generaciones sean esas generaciones maravillosas que queremos ver. Así que eso es lo que quería compartirles hoy. Ahora el espacio es de ustedes. Gracias, mi querida Sarita. Muy bonita la enseñanza que trajiste. Básicamente es de administración de sanidad, y si uno es sano, puede sanar a la familia, como decía el último video. Todo empieza con uno primero y uno de ahí va en cascada, ¿no? En la familia, en los hijos de uno, Así para es. decir lo que tú decías, ¿no? El ticum que cada alma vino a hacer en este mundo. Todos tenemos que tener un ticum de algo. Entonces, dejo abierto el espacio para preguntas. El cambio aquí en modo galería para yo mirarla. Si alguien quiere dar alguna opinión o hacer alguna pregunta, levanten la mano y habilita el micrófono para poder así tomarnos unos
podemos tomarnos unos 5 minutos de intervenciones. Entonces, mira, al principio son todas tímidas y ya al final, cuando falta un minuto, todas levantan la mano. Y es Y ya siempre toca alargar otros minutos. sí, mire, bueno, ahí empezó Fernanda Castro. Si puedes habilitar cámara y micrófono, te agradezco. Si no, pues solamente listo, dale. Hola, bueno, pues estoy cocinando, pero chévere, qué rico. Farita, pues felicitarte, hermoso. Es como si Gracias. hubieras estado esta mañana en mi casa porque estaba que ahorcaba a mi esposo. Pero eso que tú dices es tan importante la sanidad. Mira que yo vengo en un proceso de sanidad desde el año pasado, lo confieso acá para que la que quiera hablar o la que quiera de pronto, esa administración estuvo maravillosa, como dice Viviana, pero vengo en un proceso de sanidad que yo pensé que como mi esposo es psicólogo, ay, yo estoy sana y yo no sufro de eso. Y yo soy muy temperamental. Bueno, ¿no? Ya no, hay que decirlo. Y el Así pastor es. me ayudó muchísimo con eso porque era necia, terca, no quería reconocer. Mi esposo es todo dulce, es calmado, en cambio yo soy como la furia de intensamente. Entonces yo aprendí a callar porque yo no podía callar y más cuando estaba molesta decía cosas que no debía decir o hacía cosas que no debía decir como tirar las puertas, tirar las cosas, entonces yo soy la mala y yo soy lo peor y nadie me quiere, entonces Todos me odian, nadie todos me me odian. quiere. Y pues eso lo estaban viendo mis hijos. Tengo mis hijos adolescentes, entonces adivina qué pasó. Mis hijos empezaron con la misma agresión y con la misma reacción entre hermanos. Entonces yo decía, Señor, ¿qué estoy haciendo? Y yo sentía que no podía. Me tocó hablar con el pastor y yo, Señor, por favor, ayúdame y guíame a través de mi pastor porque como que no le quiero hacer caso a mi esposo. Y mira que hoy, por ejemplo, tuvimos una discusión por una situación con mi esposito y ya me estaba empezando yo a encrespar y yo dije, no, me voy a callar. Y él me decía, ¿estás brava? Y yo no, pero seguía trabajando y yo no, tranquilo, no, estoy bien. Pero después ya me calmé y hablé. Y eso es muy importante lo que tú decías ahí, que debemos primero ir, respirar, calmarnos, hacer otra cosa que nos haga olvidar ese tema por el cual peleamos o no nos estamos de acuerdo y ya con más calma decirle, ven, no estoy de acuerdo por esto y esto, esto, y lo que yo te quería decir era esto, esto y esto, o bueno, callé porque la verdad estaba de mal genio y no quería herirte. Y eso pasó hoy, entonces pues, dije, parece que hubieras estado hoy en mi casa. No, no lo creía. Cuando tú hablabas, yo decía, "Ah, Señor, eso fue lo que yo hice hoy. Gracias, gracias porque sirvió la ministra del pastor, sirvió todo el proceso que trabajé de la mano con él y obviamente el Señor que es misericordioso y siempre va a poner una persona, pueda que no sea el pastor, porque yo sé que él atiende muchos casos, pero a veces entre nosotras mismas podemos pedir un consejo antes de embarrarla. Y me encantó la presentación, todo hermoso. Entonces, pues quería contarles ese testimonio de que hoy pasó eso. Gracias, Fer, gracias. Muchas gracias. Sí, sí, para las que tenemos hijos adolescentes, sabemos de la película Intensamente 2 que ya salió, muy buena, de por sí muy buena. Habla sobre las emociones y cómo en la adolescencia aparecen emociones que antes no estaban, ¿no? Que era la envidia, la ansiedad, muy de moda hoy en día, la vergüenza y, bueno, no me acuerdo la otra, pero pues curiosa la película y muy buena, me parece. Y para las que no tienen adolescentes, pues si quieren verla, véasela. Aquí hay otra persona, se me puso borrosa la cámara, no sé por qué. Bueno, Maye Ávila, si quieres abre el micrófono y haces tu pregunta. Am, Buenas noches allá, aquí, bueno, yo estoy desde Australia. Hola, Mari. Em, no, pues quería agradecerte porque realmente sentía que esta, o sea, que era como para mí realmente. Ay, no, no es que me dan ganas de llorar. Em, Justamente esta mañana, en mi oración, yo le decía al Padre que me ayudara a revisar como eso que venía de mis generaciones, ¿sí? Y de hecho, una de mi oración fue el perdón,
como intercediendo por perdón por mis padres, porque em, hablando sobre qué pasó cuando yo nací. A raíz, yo, bueno, yo estoy padeciendo como de una enfermedad que se llama endometriosis, que nos coge a las mujeres, y, y esta enfermedad la he padecido por varios años, y yo siempre me pregunto, o sea, ¿cómo por qué? ¿Sí? Y una de las cosas que tú decías era eso, que uno podía heredar ese tipo de cosas desde la concepción. Y una de las cosas que yo averigüé con mis padres, que tuve la oportunidad de hacerlo, nosotros estuvimos en Joel en diciembre, hicimos con mi esposo Jupa, y fue algo muy hermoso porque pude tener ese acercamiento con mis padres y he podido, digamos que, empezar a hacer ese ticón con ellos, en el que empezar a averiguar cómo fui concebida así. Y pues una de las cosas que mi mami me decía era que sí, en el momento en el que yo fui concebida, ellos estaban en muchos problemas. Entonces, es un proceso en el que yo estoy de, de poder sanar eso, de poder hacer como una intersección por ellos, porque definitivamente eh, los problemas de ellos fueron tantos que nunca, o sea, hasta ahorita que hicimos la jupa, ellos dos tuvieron un miento con la cita con el pastor en el que, pero seguimos en el proceso, y lo que yo quisiera también es poder que ellos sean partícipes de ese proceso, porque desde acá yo lo único que puedo hacer es como interceder y tratar de cambiar de mi lado, de mi parte, hacer ese ticún para con ellos también, porque pues, o sea, sé que vienen muchas cosas que afectan la vida de uno, que afectan el presente de uno, las actitudes, el matrimonio de uno muchas veces, porque viene uno como con esa misma, con esos mismos patrones que repite uno del matrimonio de ellos, muchas cosas, y realmente eh, o sea, sentía que todo lo que se estaba hablando el día de hoy era realmente para mí. Sé que el Señor está actuando y sé que Él está intercediendo por nosotros. Entonces, muchas gracias y realmente me encantó. Gracias. Gracias a ti, Maggie. Eh, Realmente lo más importante para cada una de nosotras es ser consciente que algo tenemos que sanar. Si partimos de ahí, el Eterno nos va abriendo puertas y nos va mostrando y nos va mostrando. Y como decía uno de los videitos, tengamos paciencia que Él todo lo está haciendo como ese pocillito que vieron allí todo roto, pero él va poniendo cada pedacito en su lugar y dice que lo va sanando. Era un ejemplo simplemente de cómo hacen los japoneses, pero así lo hace el Eterno con nosotros. Va sanando cada heridita, la va sanando y la va puliendo si nosotros nos dejamos y lo permitimos. Es un proceso precioso, maravilloso y me atrevo a decir casi que sin equivocarme, que todos debemos hacerlo y todas debemos hacerlo, más nosotras que somos mamás. sí, muchas gracias, Sarita. Y yo creo que ya ahorita para cerrar en oración, si tú nos dirías en una oración y aprovechamos y también oramos por Maggie, ya que pues nos comentó de su proceso y por lo que está pasando. Y si Amén. tú cerraste la cámara, Sarita. Se me cerró, espera. Sí, eso Ya. sí. Listo, entonces si quieres nos despides en oración y apoyamos a Sarita cuando esté orando por Maye para que el Señor la sea llevando a través de este proceso y pueda Él ser sanando toda dolencia, toda iniquidad que trae sobre su vida y así ella también pueda ser sana y tener un buen futuro. Entonces si quieres, Sarita, dale y todas Listo. nos unimos. Abba, Padre precioso, Señor, cerramos nuestros ojos, nos ponemos delante de ti, Señor. Nos ponemos delante de ti para presentar, Padre, delante de ti todas nuestras iniquidades, nuestros pecados, nuestros delitos.
y todas aquellas cosas que tenemos, Abacador, que vienen en nuestro árbol generacional. Tú las pusiste allí, Padre, con un propósito precioso y maravilloso. No hemos pecado porque sí. Hemos pecado para aprender a corregirnos, para saber qué debemos, Señor, sanar y corregir en nosotras. Abba, Padre precioso, hoy nos entregamos delante de ti, Señor. Hoy derramamos nuestra alma delante de ti, Padre. Hoy tú pones tu mano poderosa sobre cada una de nosotras para mostrarnos, Señor, en dónde debemos sanar, en dónde debemos poner esa bendita, esa curita que tanto necesitamos. Padre Abba, ten bondad y misericordia, mi Rey. Te ponemos la vida de Maya en tus manos, Señor, guárdala, muéstrale, háblale en sueños y aún a través de quien, como dice la Escritura, tú hablas hasta a través de las piedras. Muéstrale, mi Rey, muéstrale y ábrele las puertas necesarias por donde ella deba entrar y transitar para sanar su alma, para sanar heridas de sus padres, para hacer sus cartas, escribir todo aquello en lo que quieres sanar, corregir y hacer ticún para agradarte a ti, Señor, porque a eso vinimos a este mundo. El primer servicio que tenemos para ti, Señor, es cumplir tu propósito. Y el primer propósito es sanarnos, corregirnos. Padre bendito, gracias, mi Rey. Gracias por lo que nos has dado. Pon gozo en nuestras vidas. Pon gozo y alegría por las vidas que tenemos cada una de nosotros, aún con las cargas que tengamos, porque tú no pones una carga que no seamos capaces. Tú confías tanto en nosotras que nos pones cargas suficientes para llevarlas a cuestas. Pero hoy también te las entregamos. Las ponemos delante de ti para que tú nos ayudes a cargarlas, para que seas tú nuestro sanador, en el nombre de tu amado Hijo Yeshua, nuestro Mesías. Abba, te entregamos nuestras vidas, nuestras dolencias, nuestros dolores, nuestras angustias. Te entregamos todo aquello que está roto para que tú cures, sanes y nos muestres dónde y cómo debemos hacerlo. Pedimos tu bendición en esta noche. Pedimos tu sanidad en esta noche. Guárdanos y cuídanos. Protege nuestros hijos, nuestras familias, nuestros esposos, de todo mal y peligro. Bendícenos y danos la sanidad de nuestra alma para nosotras y para nuestras generaciones. En el nombre de Yeshua. Amén. 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 Muchas gracias, Sarita, por tu tiempo, por esta linda enseñanza que traes a nosotras y que nos las llevamos toda esta semana. Hay que seguir así como hacen las vaquitas, ¿no? Masticando y masticando y masticando. Y uno sigue recordando, recordando y que el Señor también nos vaya llevando a cada uno en nuestro proceso de rectificación, de averiguar todas estas cosas para mejorarnos primeros a nosotras mismas y así poder transmitir esto a nuestros hijos, a nuestra familia. Si quieres, Alejita, ya se puede parar la grabación